Bueno, recuerden que les voy a mostrar la presentación y ahora vamos a trabajar un poquito con lo antes visto, ¿sí? Habíamos visto que teníamos ángulos, que el ángulo era la medida que tenía entre dos segmentos o semirrectas, si por ejemplo la semirrecta OB y la semirrecta OA, y la apertura que había era el plano formado entre, ¿sí? Habíamos visto que teníamos diferentes tipos de ángulos, ¿sí? Que los ángulos podían ser un ángulo de qué tipo agudo, porque si a esto lo llamaba alfa, alfa medía menor a 90 grados, ¿está bien? Podíamos tener un ángulo, voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible, recto, que la medida de ese ángulo era igual a 90 grados, ¿sí? Fíjense en que en la notación ustedes podían ponerlo, lo pueden ver así o lo pueden encontrar con esto que es como un piquito así, ¿ven? Que se conoce como un circunflejo, ¿sí? Que eso indica ángulo, ¿sí? Un ángulo recto o podían tener, ¿por qué no?, un ángulo obtuso, ¿sí? Y el ángulo obtuso era cuando alfa medía mayor a 90 grados. Recuerden que yo les dije que había un caso particular del obtuso, que era cuando la medida era de 180. Yo voy de acá hacia acá y tengo 180 grados. ¿Se ve? Esa apertura es de 180 grados. Y ese obtuso particularmente se llamaba llano, ¿sí? También ustedes podían ver que los ángulos podían ser complementarios, ¿sí? Si la suma de dos ángulos, ¿sí?, supongamos que tienen este ángulo, cuya apertura, bueno, creo que al final, tanto que hice la presentación, se ve mejor de acá, ¿no? Esta es la apertura, ven que es un ángulo agudo y yo a continuación ahora grafico otro, ¿sí? Puedo tener este o puede ser este, pero si es este en particular, esta es mi nueva apertura, ¿sí? Si esta es mi nueva apertura, en realidad estaría enfrente de, al sumar estos dos ángulos, fíjense en estas aperturas en celeste y amarillo, la suma de esos dos me da un ángulo de 90 grados, ¿sí? Suponiendo que a este ángulo lo llamo alfa y este que está acá es el ángulo beta. Entonces yo digo que el ángulo alfa más el ángulo beta miden 90 grados. Podía tener ángulos suplementarios, ¿sí?, que eran aquellos cuya suma me daba ¿cuánto? Podía 180 grados. 180 grados. Supongamos que tengo este ángulo alfa. Yo a continuación grafico este ángulo que lo llamo beta, ¿sí? Y vemos la apertura de uno y del otro. Supongamos que este sea el beta, ¿sí? Esta es la región comprendida entre, ¿sí? Y tengo otro que es el alfa. Bueno, se me perdió el cursor ahora. Que es este. Y la suma de los dos me da 180, ¿sí? Bueno, entonces acá, en este caso particular,
tenemos que alfa más beta me da 180 grados. También habíamos visto recién que era un ángulo puesto por el vértice. Yo tengo dos segmentos de recta, acá se cortan, se intersectan en este punto. Si yo tengo este ángulo llamado alfa, este que está acá, ¿sí? A la derecha, el beta, va a ser opuesto por el ángulo, por el vértice, perdón. ¿Sí? Simplemente vamos a mencionarlo, ¿sí? Habíamos visto también algo de los triángulos, ¿sí? ¿Qué mencionamos de los triángulos? ¿Cómo yo podía obtener un triángulo? El triángulo era una figura geométrica, ¿sí? ¿Qué particularidad tenía? Que tiene tres lados. Exacto, pero fíjense en que yo puedo hacer esto, podría, ¿por qué no? Hacer esto y esto. Y ahí Que la tengo suma, tres lados. sí, que la suma de sus ángulos da 180 grados. Unidos por el vértice. Exacto. Por otro lado, para decir que yo tengo un triángulo, sí es una figura geométrica de tres lados. Pero aparte, recuerden que yo les dije que era un plano comprendido, ¿está bien? Esta región que yo voy a formar acá, que ¿por quién la formaba? Y porque yo tenía rectas, ¿sí? Que esas rectas se cortaban, ¿sí? De a dos, esta recta, con esta otra recta, ¿sí? Y formaba una región de un plano comprendida entre esas rectas que se cortaban de a dos. ¿Lo ven? ¿Vieron el grafiquito que yo hice tres lados cualquiera, tres rectas cualquiera y no se cortaban todas de a dos? ¿Ven? Yo hice de acá a acá, esta otra así, y pude haber hecho una así, un segmento de recta, no recta. Estos segmentos de rectas no están cortados mutuamente, ¿sí? Yo lo que hago lo genero con rectas, ¿sí? Esas crecen indefinidamente y se cortan en estos vértices. ¿Hasta ahí me siguen? Formo ese plano formado por las rectas que se cortan de a dos. Supongamos que este vértice lo llamo A. Esperen que quedó tildado acá. Este vértice lo llamo A, este vértice lo llamo B y este C. Recuerden que los vértices eran tres, porque tenía un triángulo, iba a tener tres lados. Por ejemplo, este lado lo llamo A, este B y este C. Fíjense en que los lados, ¿sí? Iban a tener la medida que iba desde este vértice A hasta el vértice B. Tengo ese lado A. ¿Lo ven? Desde el vértice B al vértice C, tengo este lado que yo lo llamé B corta. B minúscula quise decir. Y desde el vértice A al vértice C, tengo este lado que yo lo llamé C minúscula. ¿Lo ven? Que es la hipotenusa. ¿Estamos? Entonces, un triángulo es una figura geométrica en donde ustedes van a tener tres ángulos, tres lados y tres vértices. ¿Sí? Tenían estos ángulos, ¿qué características? Si a este ángulo A, fíjense en otra forma de señalar ángulos, yo puedo decir ángulo A, ¿sí? O puedo decir el ángulo, por ejemplo,
BC, fíjense, si yo digo el ABC, sería el ángulo que estoy teniendo acá en el vértice B. Este que está acá sería el ángulo ABC. ¿Está bien? Hay distintas formas de decir esto es un ángulo, ¿sí? O, por lo general, se los mencionan con letras griegas, ¿sí? Bueno, ¿qué más habíamos visto? Que la suma de los ángulos internos de todo triángulo me daban 180 grados, ¿sí? Luego vimos triángulos particulares, ¿sí? Que podíamos decir que teníamos un triángulo, no me va a salir muy bonito que digamos acá. Podemos tener un triángulo equilátero, según los lados, lo podemos clasificar como equilátero, que es aquel triángulo que tiene 3 lados iguales. Suponiendo que esto esté perfectamente graficado, ¿sí? Estos 3 lados van a medir exactamente lo mismo, ¿sí? Si miden exactamente lo mismo, los ángulos internos van a ser iguales. Entonces, cada ángulo va a valer 60 grados, por lo que me dijeron recién. Si la suma de los ángulos internos es 180 y todos los ángulos miden igual, entonces 180 dividido 3 me da la medida del ángulo es interno. ¿Está bien? Podíamos tener, ¿por qué no?, un triángulo isósceles. Esperen. Me está costando un poquito graficarlo. Que van a tener 2 lados iguales y uno desigual. Así se marca que las medidas son distintas, ¿sí? En el equilátero se marca todos de una sola forma, ¿sí? Los ángulos, ¿cómo van a ser? Ustedes van a tener 2 lados iguales. Entonces van a tener 2 ángulos iguales, este y este. Este va a ser desigual, ¿sí? Entonces tienen un isósceles, 2 lados iguales. O pueden tener, como recién mencionaron, un triángulo escaleno en donde todos los lados son distintos, ¿sí? Todos los lados distintos. Si todos los lados son distintos, los ángulos también lo serán. ¿Está bien? Este es un escaleno. Hasta ahí solamente presentamos quiénes eran los triángulos, ¿sí? Vimos un triángulo en particular, ¿sí? Que era un triángulo rectángulo. Vuelvo a aclarar que voy a tratar de hacer lo más prolijo posible, si me lo permite. No me deja. Ahí está. Podemos tener un triángulo rectángulo. ¿Sí? De este triángulo rectángulo, fíjense, van a tener uno de esos ángulos internos, va a valer 90 grados, el ángulo recto. Dijimos que la posición podía ser cualquiera, lo podía tener así, podía tener uno que sea así, siempre y cuando ustedes
encuentren un ángulo recto en ese triángulo, fíjense en que yo estoy poniendo distintas posiciones, lo estoy girando, ¿sí? Siempre que pesquen un ángulo interno de 90 grados, pueden aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? ¿Cómo hacíamos con Pitágoras? Bueno, ustedes mencionaron que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Perdón, acá volví a poner cateto opuesto y esto es cateto adyacente. Recuerden, ¿sí? Que vamos a marcar un poquito acá. Esto es fundamental, recordar, ¿sí? Recuerden que para llegar a esto, ¿qué es lo que hizo Pitágoras? Bueno, formó un cuadrado, midió de acá a acá, fíjense, esta medida es de acá. Acá son 4 cuadritos, entonces me muevo 2, 3, 4 cuadros, ¿sí? Y acá voy a formar un cuadrado, ¿sí? Del lado 4 sobre este lado, ¿sí? ¿Lo ven? Teniendo en cuenta esa medida, forman ese cuadrado. Ahora hacen otro cuadrado, miden acá 3 cuadritos, me muevo acá 3 cuadritos, fíjense en a 90 grados porque estoy formando un cuadrado sobre ese lado. Ay, me salió un poquito mal ahí. ¿Sí? Forman un cuadrado y lo mismo hacen con la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, miden de acá a acá y esa medida la trasladan. Voy a desplazarme un poquito acá. Un momentito. Voy a tratar de hacer lo más prolijo posible esto. Me muevo acá. Formo un cuadrado. Recuerden que esto no me va a salir muy bonito que digamos. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. ¿Sí? Forman el cuadrado sobre cada uno de los lados, ¿sí? Y lo que ustedes van a obtener es un área, ¿sí? En cada uno de esos cuadrados pueden calcular el área de esos cuadrados, ¿sí? Esta área de acá, pueden calcular el área de acá, ¿sí? Y fíjense en que lo que nosotros teníamos era la medida de los lados. Si, por ejemplo, este lado vale A, uy, me quedó tildado acá. Si este lado vale A, ¿sí? Este lado vale A, este A, este A. Entonces, para calcular el área del cuadrado celeste, va a ser A por A. Por lo tanto, esto vale A al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Si la medida de este cateto vale C, entonces este cuadrado por lado, ¿sí? Cada una de las medidas del cuadrado, los lados de ese cuadrado van a ser C. Por lo tanto, si quiero calcular el área del cuadrado verde, será C al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con la hipotenusa, que la llamo A, o la pueden llamar H, como quieras. Entonces, si este lado mide A, este vale A, este vale A,
Por lo tanto, el área del cuadrado naranja será a al cuadrado. Si ustedes quieren, el área de la hipotenusa, ¿sí?, va a ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados. Ah, le puse la misma letra, perdón. Acá le vamos a poner, para no confundir, vamos a poner que esto es B, esto es B, B y B, ¿sí? Vamos a decir que es B al cuadrado más C al cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, esto se va a cumplir para cualquier triángulo o rectángulo sin importar las medidas. Supongamos que ustedes tienen un triángulo rectángulo como el que tenían recién, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que este era uno de los lados, el otro era este, ¿sí? Y esta era la hipotenusa. Queremos calcular cuánto vale la hipotenusa, ¿sí? Vamos a decir que este lado que tienen acá, si este es el ángulo distinto al recto, ¿sí? Este va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Vamos a ver. La hipotenusa al cuadrado va a valer igual a la suma de los cuadrados formados en los catetos, en cada uno de esos catetos. Si decimos que el cateto adyacente mide 4 centímetros, por ejemplo, y que el cateto opuesto mide 3 centímetros, quiero saber cuánto mide la hipotenusa. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, yo quiero calcular la hipotenusa. Voy a poner, ¿cuánto es la medida del cateto opuesto? 3 centímetros. Pero según la fórmula me dice que esto lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Cuánto es la medida del cateto adyacente? 4 centímetros. Pero según la fórmula me dice que esto lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado vale igual a ¿cuánto? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo calcularían 3 centímetros al cuadrado? Es 3 por 3, pero... ¿Y los centímetros? Centímetros cuadrados. Exactamente, porque son áreas. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos para calcular el área si quiero revestir un piso? Pero estamos calculando, perdón, profe, ¿estamos calculando el área o vamos a calcular la medida de la hipotenusa? Muy buena la pregunta. Nosotros queremos una medida longitudinal, pero acá nosotros nos tenemos que basar en la teoría, y lo que tenemos de teoría y es esta definición. Entonces, por ahora voy a hacer lo que tengo ahí. ¿Está bien? Entonces, reemplazo las medidas que tengo. 4 al cuadrado es 4 por 4. Centímetro cuadrado es centímetro por centímetro, ¿no? Muy bien. Por lo que hasta ahora conocemos, esto sería 9 centímetros al cuadrado más 16 centímetros al cuadrado son 25 centímetros cuadrados. Nosotros queríamos saber el área del cuadrado formado sobre la hipotenusa o el valor de la hipotenusa. La No, la longitud. hipotenusa. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para despejar de ahí eso que está elevado al cuadrado? El 2, o sea, el elevado, lo que está elevado a la hipotenusa lo paso como raíz. Exactamente. O aplico raíz a ambos miembros de la igualdad. ¿Sí? Y ahí simplifico. Y ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que la hipotenusa, como esto es opuesto a esto, va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 centímetros al cuadrado. Fijémonos, la raíz es distributiva respecto al producto. Es decir, que esto lo puedo ver como raíz de 25 por raíz de centímetros cuadrados, ¿no? ¿Se ve eso?
25 Sí. centímetros cuadrados. Raíz de 25 me da 5, porque 5 por 5 es 25. Y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados me va a dar centímetros. Y ahí tengo la longitud de la hipotenusa. ¿Se vio? Por Eso favor. es longitud, ¿verdad? Claro, No tiene nada que ver. es Ya está, una listo. longitud. Puede estar dado en centímetro, en milímetro, en metro, no importa, pero es una longitud. ¿Me siguieron? ¿Qué puede ocurrir que nosotros les evaluemos dado un triángulo rectángulo cualquiera? No importa la forma. Bueno, y imaginen que esto es un triángulo perfecto. Les podemos dar, por ejemplo, que la hipotenusa vale 7 centímetros, mide 7 centímetros, que el cateto adyacente mide 5 centímetros y les pedimos que nos digan cuánto vale el cateto opuesto. ¿Está bien? ¿Ustedes qué van a hacer? Parten de la fórmula, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados, ¿sí? Sobre los catetos, ¿sí? ¿Está bien? El área de los cuadrados, ¿está bien? Entonces, reemplacen donde tengan datos. Yo conozco que la hipotenusa vale 7, entonces pongo 7 centímetros y lo elevo al cuadrado. Esto me da cateto opuesto. ¿Conozco el cateto opuesto? No, porque es lo que yo quiero encontrar. Yo no sé cuánto vale el cateto opuesto. Lo quiero encontrar. Entonces pongo x al cuadrado, ¿sí? Más el cateto adyacente, que según el ejercicio que les di yo, vale 5 centímetros la medida, pero lo tengo que elevar al cuadrado porque eso me dice la fórmula. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, Profe, Sí, profe. bueno, cuando pone entonces, X, ¿cómo? perdón, cuando pone X al cuadrado, se supone que no sabemos en qué medida está, ¿no? Porque si no tendríamos que poner centímetros al cuadrado. Sí, va a estar en centímetros al cuadrado, sí, porque la medida es la misma. Yo no puedo sumar metros con Claro, centímetros, no puedo sumar kilómetros con milímetros. Tendré ok. que hacer a lo sumo un pasaje de medida. Se supone que esto está todo en la misma unidad de medida, ¿no? Ok, Bueno, entonces ahora, ¿cómo voy a hacer? Y despejar la X o la incógnita que yo tenga. Entonces voy a poner 7 centímetros al cuadrado. Esto está sumando, lo voy a pasar restando, ¿lo ven? Y esto me va a quedar X al cuadrado. Podemos operar un poquito más. 7 centímetros al cuadrado es 7 por 7, 49 centímetros por centímetro es centímetros cuadrados, menos 5 por 5, 25 centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. Y esto me va a dar el área formada en el cateto opuesto. ¿Lo ven? Bueno, ahí hacen la resta. 49 menos 25 me va a quedar 4, me da 24, ¿no? 24. Sí, Entonces me quedan exactamente. 24 centímetros cuadrados. Y eso es la medida del área del cuadrado formado sobre el cateto opuesto. Pero yo quiero saber cuánto vale x, no x al cuadrado. ¿Se ve? Entonces, ¿qué voy a aplicar ahora? Si quiero saber x y no x al cuadrado, la raíz la cuadrada. raíz cuadrada. ¿Se Igual ve? que antes. Aplico raíz cuadrada y ahora puedo resolver. Voy a decir que x vale la raíz cuadrada de 24, y lo dejo así, raíz cuadrada de centímetros cuadrados, ¿sí? O sea que x, perdón, acá se me corrió esto, x vale la raíz cuadrada de 24
centímetros, ¿sí? Y esa es la respuesta. Si ustedes quieren, ponen en la calculadora raíz de 24 y les va a dar menor a 5, ¿no? 4 y algo. ¿Cuánto les da la raíz de 24? 4,898. Exacto. O sea, pueden decir que es aproximadamente 4,89 centímetros. Y Sí. Profe, ahí ustedes pueden controlar que siempre los catetos van a ser más chicos que la hipotenusa. Les digo Claro. porque les sirve esa medida, ¿sí? sí. Profe, pregunto? te pregunto. Sí. ¿Puede ser que tomes en algún ejercicio el área en vez de la longitud de uno de los catetos, por ejemplo? ¿O siempre va a ser la...? No. Es Ahí va. resolver alguno de los lados, ¿sí? Dale. En Ahí está, sí. definitiva, dependientemente del triángulo rectángulo que ustedes tengan, van a tener 3 medidas que pueden ser A, B y C. Si están así no importa las letras. Ustedes tienen que pescar cuál es la hipotenusa. Acá va a ser A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿sí? Si me dan como dato la hipotenusa, ¿sí? Esto lo conozco. A yo sé que vale, no sé, pongamos 12 centímetros. Y C vale, no sé, 7 centímetros. Ahora quiero conocer este lado. El procedimiento va a ser el mismo. A lo conozco, ¿sí? C lo conozco, lo que no conozco es esto. Entonces, ¿cómo hago? Y B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Lo ven? Y de acá van a encontrar que B va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado menos C al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que hicimos recién? Nada más que en vez de encontrar el cateto adyacente, encontramos el cateto opuesto, pero despejo de esa forma. Si busco uno de los catetos distinto a la hipotenusa, va a ser una diferencia. Si yo busco la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Lo ven? ¿Sí? Profe, para saber qué cateto es el adyacente y el opuesto, siempre lo tengo en cuenta en cuanto a un ángulo. Exactamente. Bueno, vamos a hacer ahora pasaje de términos. Hacemos un recreito y seguimos, ¿sí? Igual después con el profe van a hacer repaso el viernes o con el profe o conmigo, pero probablemente con el profe. Pasajes de unidades vamos a ver ahora. Yo dije de términos, no, de unidades. Disculpen. Vieron que nosotros teníamos 2 sistemas de medida, les mencioné anteriormente, que teníamos medidas de radianes y medida sexagesimal, que la medida sexagesimal, dicho de otra forma, es cuando yo mido en grados, ¿sí? Recuerden que si tenían un círculo, voy a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Ah, sí, puedo. Tenemos un círculo. De ese círculo, yo voy a tener un centro, ¿sí? Y la medida que yo tenga desde el centro hasta un punto cualquiera de esa circunferencia, ¿sí? Va a ser un radio, ¿no? El radián era la medida que cómo la obtenían. Lo vimos recién, así traté de mostrarlo lo mejor posible. El radián era, si yo copiaba, por ejemplo, con una cuerdita, me posicionaba acá y estiraba la cuerda hasta acá, ¿sí? La estiraba. Y a esa medida
yo la extendía, pero no de cualquier forma, sino lo que hacía era copiar la curva de la circunferencia, ¿sí? El arco de la circunferencia. Entonces me muevo desde acá, copio, 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 hasta acá. No se ve muy bien, capaz que debería haber elegido otro color. Supongamos voy de acá, estiro la cuerda hasta donde dé, ¿sí? Llego ahí y ahora mido esta apertura que quedó acá, en grados, yo lo puedo medir, ¿sí? Con un semicírculo, por ejemplo. Pero ¿qué relación hay entre los grados y esa longitud de cuerda que estiré? Bueno, ustedes saben que toda la vuelta de la circunferencia en grados son 360, pero la longitud de una circunferencia vale 2pi por el radio, ¿sí? Eso es lo que me sirve a mí o me habilita para poder pasar de radianes a sexagesimales. Esto es una medida de longitud, ¿lo ven? Porque mido el arco ese formado, y esta es una apertura, si quieren, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo relaciono? No son iguales, son expresiones equivalentes. ¿Cómo los mido? Si yo quisiera, por ejemplo, saber a qué equivale 180 grados, ¿sí? En radianes. Bueno, si quiero saber en radianes, ¿qué voy a hacer? 360 grados son 2pi radianes. 180, ¿cuánto le parece? ¿Cuánto puede ser? Un pi por radio. Exactamente, exactamente. Pi radianes, ¿sí? Vale pi, ¿sí? Entonces, una forma sencilla es, yo quiero conocer a qué equivalen estos 180 grados, ¿sí? Lo que hacíamos, o lo que hicieron ustedes, hicieron la regla de 3, si quieren. Hacen este por este y lo dividen por 360, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Hicieron 180, lo Sí, en este caso multiplicaron porque es justo la mitad. por 2pi y lo dividieron por 360, ¿sí? Entonces esto me sirve para la conversión de radianes a grados, ¿sí? O de grados a radianes. Acá nosotros queremos grados a radianes. Fíjense, si quiero grado a radianes, pongo los radianes que son 2pi arriba y los grados abajo. ¿Por qué hago eso? Pues yo puedo simplificar grados con grados, ¿sí? No sé si se ve bien ahí. Estos grados con estos grados los simplifico y la medida me va a quedar longitudinal. ¿Se ve? 180, ¿sí? La simplifico, o el 2 con esto y me queda pi radianes. ¿Lo ven? Esto me queda 180, 180 con 180 me queda pi radianes. ¿Lo ven? Si yo quisiera pasar, por ejemplo, vamos a decir otro valor, 1,5 radianes. Quiero pasarlo a grados. Quiero saber cuántos grados son 1,5 radianes. Y lo que van a hacer, van a convertir a grados. Entonces, eso que marca en celeste, lo van a invertir. Van a poner 360 grados sobre 2pi. ¿Está bien? Y lo van a multiplicar por 1,5. ¿Sí? Y eso me va a dar una medida en grados, porque ven que ahí no se simplifican los grados. Hacen 360 por 1,5 y lo dividen por 2 por pi. ¿Está bien?
y les tiene que dar 85 grados, ¿sí? Aproximadamente. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. 360 dividido 2 les da 180 grados, ¿sí? O pueden directamente, ponen acá 180 grados por 1.5 y lo dividen por pi. Y les da 85,9, ¿sí? 85,9. O ponen simplemente 85. ¿Se ve? Es decir, pueden ustedes directamente usar la regla de 3 simples y es lo mismo, ¿sí? ¿Hasta ahí van? Sí, profe, vamos.